Muy buenas noches, amigos y compañeros de la Casa del Pueblo de Miraflores. Hoy jueves 30, cuarta edición anual de Coloquios en Salud. Y esta es nuestra sesión número 43 de hoy 30 de julio, posterior ya, por supuesto, a que la señora Keiko Fujimori Ibuchi asumió la presidencia de la República. Y nosotros continuamos en la tarea de educar a la ciudadanía en temas de salud, orientar y recomendar. Bueno, como siempre, contamos con distinguidos invitados. En esta oportunidad está acompañándonos el magíster José Ramón Sánchez Abanto, quien disertará sobre el tema de seguridad alimentaria y nutricional, realidad nacional. Y completa nuestra mesa la doctora Elsa Mantilla y el doctor Fernando Franco. Así que dejamos la conducción a ellos. Fernandito, por favor, a la presentación correspondiente de nuestro distinguido invitado. Gracias, Fernando. Acá, estimados seguidores, gracias a ustedes, gracias a la amplitud que manifiesta el Comité Ejecutivo Distrital de Miraflores a través de su secretario de organización, don Fernando Lindo Moscoso, que está con nosotros en off. Estamos recibiendo aún en los albores bicolor de nuestra celebración patria a José Ramón Sánchez Abanto, destacado magíster en nutrición, que permite a nosotros explayarnos en un tema muy importante y de bastante trascendencia: seguridad alimentaria y nutricional. Es la 33ª jornada de este año, correspondiente al mes de julio, a este mes que se acaba, y que lo recibimos o lo despedimos con mucha expectativa, con bastante expectativa, con aquella de renovación del mandato gubernamental de nuestra querida patria, y con la expectativa que todo aquello que conversemos ahora sirva de mucho para la toma de decisiones. Es abierto, estamos dirigidos a nuestra colectividad, a nuestros compañeros, a la militancia y a todos aquellos seguidores de nuestro movimiento, pero sobre todo a todo el país. La ciudadanía de alguna manera debe apreciar estos conceptos que estamos conversando en esta noche, siempre bajo la égida de nuestro compañero jefe, permaneciendo en el puesto de gran honor que nos dispensa la historia. Buenas noches, querido José Ramón, bienvenido a esta casa. Buenas noches, Elsa María. Acá estaremos compartiendo mesa con José Ramón Sánchez Abanto. Por favor, sí, vuestras palabras iniciales. Sí. Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradecer la invitación al Comité del Partido Aprista de Miraflores, ¿no? Y también hacerles llegar una felicitación a los organizadores de este evento, ¿no? En tocar un tema muy importante dentro de lo que concierne a la parte alimentaria y nutricional, ¿no? Es que justo lo que nosotros siempre llamamos seguridad alimentaria y nutricional, más aún ahora con estos fenómenos que está ocurriendo a nivel nacional, el fenómeno del niño. Este tema tiene un interés muy importante para todos nosotros, y estaremos narrando, hablando algunas cosas prácticas, sencillas, y dentro del marco, digamos, del avance de la seguridad alimentaria en el mundo y en nuestro país. Doctora Elsa María, por favor. Gracias. Buenas noches a todos. Aquí estamos compartiendo esta mesa en la cual, pues, el magíster en nutrición, un experto en salud pública, Juan José Sánchez, nos va a detallar aspectos muy importantes. Creemos que es el momento en que tengamos siempre estos espacios de conversación para ver estos temas, porque estamos atravesando una crisis verdaderamente climática, estamos atravesando una crisis social, y lógicamente tenemos que trabajar e informar y analizar algunos puntos que son de gran relevancia. Agradecemos la presencia del magíster José Sánchez
porque nos va a dar muchas luces y creo que con la participación y excelente conducción de Fernando Franco, es importante que nosotros podamos dar muchos detalles, muchos alcances y también poder conversar qué cosas podríamos hacer, cómo podríamos participar en la solución, ¿no? Bien, seguridad alimentaria y nutricional identificada en la información que compartimos con las siglas SAN, acceso físico, económico y cultural de todas las personas sin excepción y en todo momento a alimentos suficientes, alimentos inocuos y alimentos nutritivos. Nuestro país se precia de una gran biodiversidad y lo es real, pero aún así tenemos bastantes lastres y situaciones de equívocos que nos hacen tener muchas limitaciones en este aspecto. Por favor, José Ramón, ilústranos. Sí, bueno, ya el compañero Franco ha hablado sobre la definición de la seguridad alimentaria, ¿no? Vamos a hablar sobre enmarcarlo eso en el desarrollo, ¿no? La seguridad alimentaria y nutricional, como él ha manifestado, es un tema actualizado ahora, pero eso viene de años atrás, ¿no? Desde las Naciones Unidas, en donde se crea, digamos, los derechos, ¿no? Los derechos humanos, y un derecho humano es el derecho a la alimentación, que toda la población tiene digamos, en la esfera nacional, internacional y local, ¿no? Ese derecho a la alimentación es la base, es uno de los derechos humanos que a veces no los tenemos mucho en cuenta, ¿no? Y nos olvidamos de ese derecho, y más estamos pensando en otros derechos, ¿no? Más políticos en ese nivel. Pero siempre por eso inicio con el derecho humano a la alimentación, que debemos tener en cuenta. Y en cuanto a la evolución de la seguridad alimentaria, antes la seguridad alimentaria en el año 1970, 72, 74, se produjo una crisis alimentaria en el mundo, y esta crisis alimentaria por problema de los granos, ¿no? Del trigo y todo eso, y es así que se reunieron los países de todo el mundo en Naciones Unidas para ver las estrategias para contrarrestar esto, porque debería no estar el mundo en esa encrucijada de la crisis de la inseguridad alimentaria. Entonces se potenció lo que era el concepto de seguridad alimentaria, que se ha manifestado acá ya, bueno, el actualizado, pero siempre se empezó en esas fechas se pensaba solamente la seguridad alimentaria, lo que es energética y la parte de proteínas solamente. Entonces por eso se decía seguridad alimentaria nada más, ¿no? Ha ido evolucionando por la ciencia, también por la investigación en nutrición, la investigación en salud también, no solo la importancia de la energía y de las proteínas, sino también la importancia de los micronutrientes. O sea, los micronutrientes son sumamente importantes, y en algún momento se habló también como estrategia de salud pública a nivel mundial, el hambre, digamos, que uno debemos combatir, hambre cero se llegó, ¿no? Hasta el último momento. Y es así que recuerdo también con la doctora Matías hicimos un plan, ¿no? Sobre hambre cero para el Perú, y que fue muy importante. Entonces estaba escondido el problema de la nutrición en los micronutrientes. Entonces sí ha sido evolucionando, y eso es ahí donde sale ya el concepto de seguridad alimentaria y nutricional, ¿no? Ya le están adjuntando la palabra nutricional, no solamente seguridad alimentaria. Es así que ya se pone más específico, más fino este concepto para poder, combatir el problema de inseguridad alimentaria que tiene a veces la población. Este concepto es lo que, como dijo acá el doctor Blanco, en el sentido, ¿no? Que es el concepto de seguridad alimentaria y nutricional, va de que toda persona, ¿no? Tiene que tener en forma permanente acceso, ¿no? Físico, social y económico a los alimentos, ¿no? Alimentos que sean de carácter nutritivos, ¿no? Que permitan tener y llevar a una alimentación saludable. Entonces ya es un concepto ya más actualizado, donde entran varios valores que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En ese sentido, ya en el país también se ha pensado eso, y bueno, lo que ve la seguridad alimentaria, una de las instituciones mundiales de Naciones Unidas es la FAO, ¿no? Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación,
que generalmente es el que ve el tema de la seguridad alimentaria y está haciendo el seguimiento y el monitoreo de cómo se encuentra la alimentación en este nivel en el mundo, ¿no? Cómo está la alimentación al respecto y cómo nosotros podemos intervenir en ese aspecto. Pero la seguridad alimentaria está aunado a este concepto de seguridad alimentaria y nutricional unas características, ¿no?, básicas que está dado principalmente primero por la disponibilidad de alimentos. La disponibilidad de alimentos, que es un tema muy importante a tener en cuenta, que debemos tener alimentos disponibles. Y ahí tenemos ver que nuestro país es un gran país, ¿no?, donde se ha desarrollado por nuestras culturas antiguas, de los incas, pre-incas, cantidad de alimentos, ¿no?, que hemos desarrollado y, digamos, como ellos han investigado en campo y todo, ¿no?, ha dado la papa, el camote y otros alimentos que ha servido para el mundo, ¿no? Y muchas a veces sociedades han podido nutrirse con alimentos que ha generado el Perú, ¿no?, el Perú antiguo. Y esto es muy importante de tener en cuenta porque la disponibilidad debemos tener. Entonces, esta disponibilidad la podemos tener en la producción de alimentos. Esta producción puede ser una producción masiva, ¿no?, por, digamos, empresas, instituciones, ¿no?, gobiernos, pero también hay una disponibilidad que tiene que haber, la disponibilidad de alimentos a nivel familiar, ¿no?, también que debe estar disponible para la familia, y la disponibilidad también que debe haber en los mercados, ¿no?, en los mercados, a veces en los centros de acopio, y como se dice también en la literatura, ¿no?, lo importante es tener disponible el alimento para que nosotros podamos, digamos, nutrirnos. Y usted puede tener los alimentos de diferentes formas, ¿no?, ya sea en el mercado, en la tienda, hasta nos dice que podemos hasta robar para tener el alimento disponible, ¿no? Entonces, lo importante es eso. Entonces, este es un ítem de la seguridad alimentaria que debemos tener siempre presente y en cuenta para que nosotros lo tengamos en nuestras diferentes organizaciones, ya sean las organizaciones de base, organizaciones también que nosotros tenemos de cultura alimentaria. Todo eso es la disponibilidad de alimentos. El otro ítem de la seguridad alimentaria, en un punto 2 muy importante, es el acceso, ¿no? El acceso, realmente el acceso físico, social y económico a los alimentos. Es algo que es coyuntural y también que no a veces lo tenemos en cuenta, ¿no? Tenemos que tener acceso, o sea, no basta que los tengamos disponibles en los mercados o los tengamos disponibles en la chacra, pero eso tiene que estar disponible para la familia, para las personas, ¿no? Entonces, ese acceso se va a dar puede ser por trueque, ¿no? A veces en las culturas a nivel de nuestro país, a veces en las serranías, y los que hemos viajado y hemos estado en las serranías o en lugares alejados como Puno, Cusco, Apurímac, Huancavelica y todo, a veces en las zonas de altura, más lo que ahí no crecen ya la agricultura, y es lo que hacen es los pastos, ¿no? Entonces, ¿qué tienen? Animales. Entonces, ¿qué pasa? Los valles, las familias y las personas ahí es donde crece la agricultura. Entonces llevan esos alimentos, los llevan a la altura y en los mercados hacen intercambio, ¿no? Entonces que cambian carne de llama, de alpaca, ¿no?, de diferentes animales, de corderos, de ovejas, y lo cambian por alimentos, ¿no?, que producen a nivel de los valles. Entonces ese intercambio es también muy bueno y es muy positivo, y hay que potenciarlo también, ¿no?, el intercambio, en este caso los gobiernos locales y todo, con los medios de comunicación, ¿no?, tener mejores medios de comunicación para que los alimentos lleguen en oportunidad y se pueda crear al final para las familias una dieta balanceada, ¿no?, una dieta acorde a sus necesidades nutricionales, de acuerdo también a su estado fisiológico, ¿no?, y de acuerdo también a su ciclo de vida que uno tiene, ¿no?, porque va a ser diferente las dietas para un niño, un adolescente, ¿no?, un joven, un adulto mayor. Cada etapa tiene determinados nutrientes que tenemos que tener en cuenta. Ya detalles ya lo vemos con los temas de salud, los profesionales de la salud, ya sean médicos, nutricionistas o especialistas en el tema, ya se enfocan para recomendar a estas personas, ¿no? Entonces, el acceso es acceso ya físico, ¿no?, un acceso físico. Ahora, este acceso puede ser por el trueque, como hemos dicho, pero también puede ser por la compra, o sea, por ingresos. Entonces, por eso la preocupación también de que las familias tengan un ingreso económico adecuado para que tengan también el acceso a los alimentos. Entonces, tenemos que tener en cuenta
esa capacidad de ingreso. Y esta capacidad de ingreso en el acceso también les va a permitir. Por eso que estaban muy preocupados a veces en los diferentes gobiernos, en los diferentes especialistas y economistas y todo, y les ponen, dice que un mínimo de ingreso debe tener, ¿no? Hasta los organismos internacionales, las familias deben tener un mínimo de ingreso diario para que puedan adquirir sus alimentos, ¿no? Y puedan cumplir con ese derecho, el derecho a la alimentación. Entonces, este segundo punto de la seguridad alimentaria, el acceso, es trascendente, ¿no? O sea, tiene que acceder la familia, la persona a ese alimento. No simplemente que lo tenga disponible en el mercado, sino que lo pueda comprar, lo pueda disponer, lo pueda llevar a su casa. Esta parte también tiene un componente también que tendría que ser, el componente educativo también, que tiene que ser importante, ¿no? El componente educativo, para que haya una relación, digamos, de gasto en alimentos versus la nutrición adecuada, ¿no? Que debe tener esta familia o este grupo etario, ¿no? Entonces ahí también hay un componente educativo que tenemos que tener en cuenta. Y yo siempre pienso, y por algunas experiencias que he observado también, por ejemplo, en Chile, en Japón, en otros países, se preocupan mucho por el componente educativo. Ya los niñitos de las escuelas, ¿no? Que empiezan, les dan su componente de nutrición, alimentación. Están desde pequeñitos ya, digamos, adentrándose al valor nutricional de los alimentos, ¿no? Cuáles son más útiles, y eso es lo que nos está faltando, yo creo, que en el país, es el componente educativo. Por eso que el sector educación, yo pienso que es sumamente importante, y ahí debe ir un componente educativo también trascendente, ¿no? Y por ejemplo, en Chile tenían una guía de alimentación que hizo la FAO también, ¿no? Recomendaciones, que era justo para el sector educativo, era para los profesores, no era para profesionales de la salud, era para profesores, y que ellos tenían que seguir toda una secuencia. Y es algo que nosotros también podemos hacer, pero falta la decisión política para darle ese interés, ¿no? A ese punto, y tratar de implementar estas capacitaciones desde el nido, desde los primeros, digamos, capacitaciones que tiene la educación a través de la vida. En todos esos niveles debe ir nutrición, para que entonces todos estemos capacitados para poder seleccionar y tener un buen acceso también a los alimentos, ¿no? Ahora, la tercera parte vendría a estar dado por la utilización biológica de los alimentos. O sea, cómo nosotros utilizamos los alimentos de la mejor forma, y que estos alimentos sean inocuos, ¿no? Que sean alimentos inocuos, que sean, de alguna manera, te permitan tener una vida sana y no te llegues a enfermar. O sea, la cosa es que los alimentos no estén contaminados. Esto también es importante tener en cuenta en la utilización biológica, y ahí participan todos los profesionales, digamos, de la salud, que deben también tener conocimientos básicos de nutrición, que les permita también recomendar, al menos en que cómo es un alimento inocuo, ¿no? Dentro de lo que es la capacitación para todas las personas, ¿no? Porque cuando hay consultas o cuando hay eso, uno interactúa con las personas, uno interactúa a veces con la familia, uno interactúa con la madre, ¿no? Entonces, al interactuar con ellos, los conceptos que da un profesional de la salud son muy importantes, y él los va a llevar a su casa y los va a tener en cuenta, ¿no? Dentro de la utilización biológica también hay indicadores, y estos indicadores se ha visto que son los indicadores antropométricos, que son los indicadores sencillos, fáciles de medir, y también sumamente importantes por su sensibilidad que tienen para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, tenemos a veces indicadores, digamos, de nutrición aguda, ¿no? Generalmente está relacionado al indicador antropométrico peso-talla, y este es un indicador muy importante que se utiliza para lo que son en caso de desastres. Sabemos que ya nos viene el niño, ¿no? Es el niño costero, y debemos saber estos indicadores bien para qué nos sirven, ¿no? Y cómo vamos a poder monitorizar. Entonces debemos estar preparados. Los servicios de salud que de alguna manera cumplen la atención deberían, en este caso, pienso en forma práctica, debería estar atendiendo, ¿no? 24 horas ahora, porque con lo que se viene va a haber una demanda bien alta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que esa demanda también poder cubrirla, ¿no? Entonces yo observo y veo también que hay, digamos, cantidad de serums. Yo veo
cantidad de serums que habría que ver, ¿no? El Ministerio de Salud también ve que priorizar todas las zonas del posible, digamos, emergencia que va a tener nuestro país, estas zonas, ¿no? La zona norte, la zona de costa, la zona de sierra y otras zonas, porque no solamente va a haber aluviones por las fuertes lluvias que se está previendo que vienen, sino también va a haber sequía, ¿no? En la zona sur. Entonces tenemos que estar preparados en el sistema de salud para intervenir en las 24 horas y el pueblo se sienta, digamos, apoyado, ¿no? Con sus autoridades, con su gobierno, para que sienta la presencia del Estado, ¿no? Entonces, esa presencia del Estado se las va a poder dar y este indicador les puede servir mucho, el indicador peso talla, porque también lo utiliza bastante en caso de emergencia y desastre la Organización Panamericana de la Salud y lo recomienda, ¿no? El peso talla. Después tenemos el indicador talla-edad, que bueno, que es ya un indicador crónico, ¿no? Del tiempo, de la desnutrición que está en el tiempo. Y ese es un indicador también muy bueno porque nos dice cómo estamos nosotros trabajando en nuestras políticas públicas en el caso de alimentación y nutrición y qué está pasando, ¿no? Cómo es que nuestro indicador, en el caso del indicador nuestro está en 12.1 en niños menores de 5 años, ¿no? De una prevalencia, pero ese es el promedio nacional, hay promedios mayores, ¿no? Entonces vemos que qué zonas tenemos también, de acuerdo a las encuestas del Instituto Nacional de Estadística e Informática, qué departamentos, hay departamentos como Puno, ¿no? Que necesita ser atendido, tiene una alta prevalencia en este problema, ¿no? Por ejemplo, este indicador crónico hace también que el organismo humano desde los niños se ha ido adaptando, entonces esa adaptación de los órganos y todo está disminuyendo el potencial orgánico de este niño. Si tuviera todas las condiciones de alimentación y nutrición buenas en su localidad, en su hogar, en su familia, podría tener un mejor potencial humano para que pueda ser, digamos, una base, ¿no? De nuestra sociedad y podamos superar, ¿no? Y salir de su desarrollo por nuestros propios recursos humanos que tan necesarios son, ¿no? Y luego tenemos también el indicador, digamos, peso-edad, que generalmente va a ver la evolución de los niños, cómo está yendo en el tiempo, ¿no? Esta evolución de los programas, proyectos, porque acá también tenemos programas sociales, ¿no? Que intervienen en estos niños, ayudarles todo, pero ahí se necesita, yo decidí evaluar, ¿no? Cómo se encuentran estos programas sociales y si están cumpliendo verdaderamente su función, ¿no? Porque hay que hacer algunos ajustes ahí, ¿no? En el caso, por ejemplo, de compra de alimentos, a veces más un programa social para la persona o es un programa social para una empresa, ¿no? Entonces tenemos que direccionar a que sea el objetivo es la persona, el niño, la madre adolescente, ¿no? Las mujeres, los adultos mayores, que hay que cubrir sus necesidades. Entonces tenemos que hacer programas que estén direccionados directamente para estos grupos etarios muy vulnerables y poderlos apoyar. Y eso va a permitir también sentir al Estado, al gobierno que está preocupándose por estas familias, ¿no? En ese aspecto, estos indicadores se utilizan normalmente, pero a veces no se les da ese trasfondo, ¿no? Esa que es un trasfondo de planificación para poder intervenir. Se los deja de lado y se piensa que es algo muy puntual, pero no es así, es algo que es más trascendente. Uno es la cuestión histórica y otro es la cuestión aguda, que debemos intervenir de acuerdo a los resultados que nos encontremos. Y luego priorizar. Entonces, con los datos que tenemos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, ya se puede priorizar porque hay el ENDES que tiene una inferencia a nivel departamental y por zonas urbanas, rurales y todo, en los niños menores de 5 años y mujeres. Entonces ya se puede priorizar qué departamentos. Entonces tenemos la información, tenemos la data, ¿qué falta? Es la acción, ¿no? La decisión política que tenemos que tener. Igual en todas las situaciones que tenemos, de alguna manera también tenemos la encuesta de hogares y ahora vamos a tocar ya más adelante algunos puntos de lo que está haciendo en cuanto a la inseguridad alimentaria. También debe tener resultados, ¿no? Pero generalmente tienen los mismos principios, ¿no? De que generalmente la problemática está en las zonas de selva, en las zonas de sierra, ¿no? La sierra sur, ¿no? La madre selva que tenemos Loreto, ¿no? Ucayali,
Y ahí siempre vamos a encontrar, así hagamos censos, estudios y todo, vamos a encontrar que ahí se encuentra. Entonces tenemos que intervenir ahí, ya lo sabemos dónde, pero debemos priorizar, ahí debemos priorizar los municipios, ¿no? Priorizar las organizaciones de base y también priorizar a los profesionales de la salud y de educación, ¿no? Para que puedan verse sus intervenciones, ¿no? Entonces yo he sido formado también en lo que es vigilancia alimentaria nutricional. Yo pienso que es una buena herramienta, ¿no? Para que nosotros podamos vigilar los avances, ¿no? Porque justamente estaba leyendo la otra vez una literatura sobre cómo la empresa está haciendo proyectos por impuestos, ¿no? Acepta proyectos. Y en el caso, por ejemplo, de Cajamarca, que tiene pues, minas y todo, y ahí ha aceptado varios proyectos, pero se ve que en ese tiempo ya han hecho los proyectos, pero en vez de disminuir la anemia, aumentar. Entonces no está muy lógico eso y queremos que ahí falta un componente de vigilancia y supervisión, ¿no? Fuerte, y también con personas con mérito para estar en la vigilancia y supervisión, ¿no? Que estén capacitados. O sea, no es poner por poner también los recursos humanos, hay que poner gente con experiencia, gente capacitada, para que pueda supervisar, ¿no? Y mejorar. Entonces, disminuir esta prevalencia de, digamos, en el caso de la anemia, como hemos visto que también es utilización biológica, y es un gran problema en nuestro país, ¿no? La anemia está altamente, ¿no? Tenemos un 43.3%, o sea, casi de 2 un niño está con anemia. Y entonces la anemia es un indicador de calidad de la nutrición que tiene esa familia, ese niño, qué calidad de nutrición tiene. Entonces ahí tenemos un indicador muy bueno, y si bien lo recogemos periódicamente, debemos tratar de ponernos metas, tratar de poner metas a los municipios, a los centros de establecimientos de salud, para que disminuyan esta anemia, ¿no? Y hay estrategias muchas, y tenemos muy buenos peruanos que han hecho, digamos, experiencias exitosas también, pero se tiene que haber sostenibilidad, o sea, tiene que haber en el tiempo, ¿no? Y en el caso de, bueno, en la capacitación, yo me acuerdo que tuve en el Instituto de Nutrición, Tecnología y Alimentos de Santiago de Chile, yo observaba, ¿no? De que ellos hicieron diferentes estrategias, ¿no? Para poder combatir la anemia, porque ellos también hace años tenían una anemia alta, y ellos tenían, por ejemplo, galletas enriquecidas con hierro también tenían, ¿no? Y daban. Y me acuerdo que en ese instituto tenían llenos de almacenes de galletas y las repartían en todo su país, porque esas galletas estaban conservadas. Y yo alguna vez, y de repente ustedes también leyeron que había un peruano que había hecho también unas galletas enriquecidas, un ayacuchano, ¿no? Entonces, ¿por qué no se da la oportunidad a esta persona también, ¿no? Que el gobierno como tal o el Estado compre estas galletas, y también que son fáciles de transportar y se conservan en más tiempo, ¿no? De poder llegar. Porque a veces el de preparar, digamos, como se dice, la sangrecita y todo, es todo un proceso que necesita tiempo, necesita un montón de dedicación. Entonces, a veces no se hace, se hará una semana, un mes, pero después ya se corta. Entonces, esas estrategias principales que se tengan en cuenta, que sean prácticas y que lleguen, es lo que tenemos que ver, ¿no? En nuestra sociedad, para poder disminuir este gran problema de la anemia. Como ya todos sabemos, es un problema cognitivo, es un problema de desarrollo también en el sistema, y como saben, ahí tiene que ver la baja de hemoglobina, no se oxigena bien en todas las células no llegan a todos los niveles, a los órganos, a nutrirlos bien. Entonces el niño va a tener déficit, pues en este caso cognitivos, ¿no? Va a tener déficit físico, y a veces queremos llegar al mundial, y como dicen, no podemos llegar al mundial. ¿Por qué? Porque no tenemos desde niños una buena alimentación y una nutrición, ¿no? Entonces, estos aspectos de la utilización biológica es sumamente importante tener en cuenta. Y también otro aspecto que se desarrolla, un tercer aspecto, es en cuanto a la estabilización, ¿no? También tiene que estar esto estable. O sea, debemos tener políticas nacionales, nutricionales en cuanto a esta seguridad alimentaria, pero que trascienda los tiempos, ¿no? Y pueda mantenerse. Y viendo y evaluando, en este caso, evaluando con metas específicas, ¿no? De cuánto disminuir la anemia por los lugares. Y incentivos también, pero incentivos ligados
a cumplir esos objetivos y esas metas, ¿no? que nos va a permitir. En esos aspectos, y ahora en una parte que ha sido importante y que también trato de resaltar en cuanto a esa, la inseguridad alimentaria, es a una herramienta que últimamente se ha presentado recientemente en junio, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística e Informática, respecto a la inseguridad alimentaria, cómo se encuentra la inseguridad alimentaria en nuestro país, y esto está dentro de los objetivos del porcentaje, ¿no? Sí, del desarrollo sostenible, ¿no? Está dentro de los indicadores del desarrollo sostenible que nos pone lo que es las Naciones Unidas. Entonces han hecho un convenio en el Instituto Nacional de Estadística e Informática con la FAO, y ellos han aplicado un instrumento que, bueno, cuando yo estaba trabajando también en el instituto antes, se ha estado viendo también estos instrumentos con la FAO, ¿no? de Roma, y este instrumento ahora ya has aterrizado, y digamos es un instrumento cualitativo, ¿no? Que en base a 8 preguntas ellos determinan la inseguridad alimentaria, y es dicotómico en el sentido de sí o no, ¿no? Es una metodología fácil, pero con fortaleza estadística, ¿no? Última, y que ha hecho posible que se determine también la inseguridad alimentaria, y se nos está diciendo que un promedio más o menos en Perú de 30.5%, ¿no? De inseguridad alimentaria. Hay otras manifestaciones que hablan de la mitad más uno, y de lo que parece en diferentes grados, lógicamente, la inseguridad alimentaria que amenaza a nuestro país. Claro, no estamos al límite de algunas naciones de nuestro vecino continente, África, ¿no? Que hay reportes inclusive de la alimentación que llegan las madres a mezclar lodo para entretener la fisiología y no ocasionar mayores daños al organismo de los pequeños, de los infantes, porque no hay alimentación, hay escasez de agua y una serie de... Claro. Esa María, tu comentario, por favor. Gracias. Muy interesante sí, bastante, la información que nos está dando Pepe respecto a la seguridad alimentaria. Pero sí es cierto que hace muchos años, ¿no? Hemos trabajado juntos en el año 90, en el primer gobierno del presidente García, y trabajamos en el programa de alimentación complementaria. Este programa que atendía a las poblaciones vulnerables, a las familias en riesgo, con alimentos donados por la Agencia Interamericana de Desarrollo, ¿no? Por el AIDE, a través de todas sus organizaciones. Y el tema es que eso es de ahora, nos dice que del año 74, pero nosotros en el año 90, Pepe, acuérdate, el presidente García ya existía la anemia en niveles mucho más altos, la mortalidad infantil era altísima, entonces los niños de bajo peso, la población en riesgo era madre-niño en ese tiempo, porque la pirámide poblacional también demandaba. El tema es que se fusionó el programa de alimentación complementaria con el Instituto de Nutrición, el Instituto Nacional de Nutrición, que se dedicaba a la investigación, y el programa de alimentación complementaria atendía las poblaciones con la demanda, ¿no? Y se formó el primer Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición en el sector salud. Fue aprobado por un decreto supremo, con un plan, todo un desarrollo de componentes educativo, ¿no? Desarrollo de la agricultura, es decir, con enfoque multisectorial. Lamentablemente, el gobierno del señor Fujimori en el año 90 lo desactivó y lo transformó en un centro nacional, el CENAM, ¿no? El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, y lo introdujo en el Instituto Nacional de Salud. Lo que sí creo que fue saludable que prevaleciera la oficina para ver el sistema de vigilancia nutricional. Eso ha permanecido desde ese tiempo y Pepe lo conducía en ese entonces,
que es como, para nosotros es una herramienta muy, muy fuerte, muy válida, porque nos va a decir dónde están, pues, ¿no?, los puntos álgidos en el tema alimentario nutricional. Pero yo creo que en nuestro país, como sucede en muchas cosas, no hay la voluntad política. La ley que se dio para la 31315, para la seguridad alimentaria nutricional, se dio en el año 21. Y en esta ley era para la garantía de lo que dice José, de el acceso, el derecho al acceso de los alimentos, ¿no?, saludables. Pero ya funcionaba desde el 2012 y se creó una comisión nacional multisectorial a través de la PCM para atender también todas estas necesidades. Y ahí se diseñó una estrategia de la alimentación y nutrición. Y luego se hizo un plan hasta el año 21, del 2012 al 21. Pero el reglamento de la ley, como sucede en nuestro país, salió recién 4 años después. Es decir, hemos estado, como lo dice Pepe, sin una decisión política fuerte ante un problema muy grave, porque no es la primera vez que tenemos falta de acceso, porque en nuestro país hambre, hay hambre, pero lo que hay es alimentos, no está la disponibilidad y no está el acceso. Entonces, creemos que es tiempo en estos ahora, y estamos en un cambio de gobierno que tiene que tomar decisiones, pues, drásticas y decisiones firmes para poder garantizar el acceso a los alimentos. Nosotros, hay un índice global de hambre, ¿no?, que dice que estamos entre moderado y severo, nos pone en un 18.8, menos de 9 es leve, hasta 20 o 19.9 es moderado, nos pone en 18.8. Y de 123 países que somos miembros, estamos en el puesto 39. Es decir, estamos entrando en un devenir terrible sobre las condiciones alimentarias que afectan la salud de la población. Si en el año 19 Huancavelica tenía inseguridad alimentaria, era el único, ahora son 8 departamentos o regiones, como lo querramos decir, que tienen inseguridad alimentaria. Entonces, ¿qué está sucediendo? La alimentación, como lo dice Pepe, está afectado por varios factores. Ahora mismo estamos con una condición climática tremenda. Por un lado, inundaciones, y por otro lado, sequía. Puno es la estrella en indicadores de anemia, en indicadores de inseguridad alimentaria, en pobreza. Es decir, nosotros tenemos brechas estructurales, ¿no?, y brechas coyunturales que tenemos que enfrentar para solucionar este problema. Y creo que es momento, porque ya hemos visto que hay buenas intenciones, la creación de comisiones, pero no saben dónde ubicar una institución que pueda tener esta capacidad para liderar, aglutinar y desarrollar una política nacional para enfrentar la inseguridad alimentaria. Creo que es muy importante este aspecto, y he tocado cosas en nuestro país porque es la historia de siempre. La anemia, si nosotros tocamos un indicador, anemia, no es porque queramos decir vamos a enfrentar la anemia porque todo el mundo habla de la anemia, no. La anemia es un indicador que nos refleja nuestra condición de la población, la condición sanitaria, la condición de salud de la población. Manejo financiero. Es decir, nosotros tenemos que
enfocarnos y ver verdaderamente que en estos momentos en los cuales estamos siendo agredidos por un cambio climático y estamos viendo que también estamos en una zona en la cual se puede ocurrir un desastre, un sismo, vamos a tener que garantizar el acceso a alimentos para evitar que se agrave esa condición de malnutrición que tenemos. Porque ya no solamente hablemos de desnutrición, tenemos obesidad, y obesidad en grandes proporciones. Un 25% de adolescentes de 10 a 19 años tiene sobrepeso u obesidad. Entonces es muy importante y le agradezco a Fernando que haya propuesto el tema para desarrollarlo ahora con un experto como lo que es el doctor Sánchez, para poder introducirnos en esta inquietud y poder animar a que se vea, se ponga en la mesa de trabajo la alimentación y la nutrición, ¿no? Bien, la participación política, el sistema partidario en la sociedad está llevado casualmente a mostrar soluciones, a mostrar manejos, y no solamente es alcanzar algún puesto en la vorágine de la conducción del Estado, porque el partido político como el nuestro, que ha estado solamente a la palestra, tanto en el sistema de conducción del Estado a través del Ejecutivo como del Legislativo, ha sido la tercera parte de toda nuestra existencia de casi 100 años como partido político. Pero estamos en actividades muy importantes, como por ejemplo la educación, como por ejemplo el servicio, como por ejemplo el canalizar las expectativas de la población, como también la representatividad. Y eso es el Partido Aprista Peruano en nuestro país, una muestra permanente de ayuda, una muestra permanente de objetivos a través de nuestra doctrina, que nos enriquece pero está casualmente al servicio del país. Es así como en el año 31, en el primer congreso del partido que tuvo el Corolario el domingo 23 de agosto de 1931, con la dación del programa mínimo de nuestro movimiento, se le encargó a través de Ramiro Pralé, nuestro querido compañero, cómo hacer para alimentar a todos los asistentes al Congreso que estuvieron como corolario en Gacho. Y el encargado de llevar aquella primera olla común que hubo en nuestro país fue el compañero Marcelo Obando Villavicencio, cirujano dentista, que años después, en el año 47, fue el motor para el primer comedor, nuestro querido comedor de Alfonso Ugarte, el Cocoroco, tanto ayudó y tantas muestras dio. Todo ese avance, toda esa preocupación en donde hay actualmente, no existe local de nuestro querido Partido Aprista Peruano que no tenga ese servicio en cuanto a salud, en cuanto a educación y en cuanto a alimentación. Esa es una suerte de permanencia, y casualmente hay el sistema de campaña que justo vamos a pedirle a nuestro querido ponente, el doctor Sánchez Abanto, que nos explaye todo ese sistema de brigadas que hay, de posibilidades de acción. Obviamente hay un nivel gubernativo, otro nivel a nivel universitario, ¿no?, en campaña, y otro nivel a nivel social, donde estamos ya los partidos políticos. Por favor, José Ramón, tus palabras al respecto de esa parte, dada tu experiencia que tienes en conducción de este aspecto importante en la alimentación. Claro, bueno, en esta parte, digamos, podemos hablar de gestión, ¿no? O sea, como se manifestó acá la compañera Mantilla, ha habido un devenir, ¿no?, en este caso de la gestión, ya sea a nivel de gobierno, como después y progresivamente, ¿no? En esta parte podemos ver, ¿no?, que antes había una dirección, en el caso de salud había una Dirección General de Alimentación,
que dependía directamente del ministro de Salud. Entonces, con eso ya nos da a todos la idea de hasta dónde estaba la toma de decisiones directa con el ministro de Salud, ¿no? Y había un instituto de nutrición que se dedicaba a la investigación, y se dedicaba a la investigación de nutrición, pero más una investigación biomédica muy específica y también sobre química de los alimentos. Entonces, en lo que manifiesta acá la doctora Montilla es muy importante, ¿no? En el sentido que eso se fusiona porque se necesitaba un ente que pueda seguir estas políticas a nivel nacional y potencie, ¿no? este afán activo de poder intervenir en estos diferentes escenarios que estamos viendo, que lo que tiene que ver la seguridad alimentaria y la nutrición, que tenga esa independencia que pueda manejar los aspectos de nutrición con un mejor desenvolvimiento, con una mejor gestión, que eso es lo que se necesita. Porque quiera o no, ahora como centro de alimentación y nutrición se encuentra dentro del Instituto Nacional de Salud, pero no tiene ese impacto, porque siempre hay otras prioridades. Cuando es Instituto Nacional de Salud, tiene investigación en salud, pero nutrición ya se deja un poco relegado, ¿no? Entonces, y solamente tiene ahora una unidad funcional de nutrición a nivel central. Entonces, el nivel político no está en el mayor nivel para poder esas tomas de decisiones que son necesarias y poder llegar también con los recursos humanos. Uno también da la debilidad de los recursos humanos. No tenemos muchos recursos humanos de nivel de alta capacitación en estos temas que permita también liderar, ¿no?, la toma de acciones, y también a los políticos y a los tomas de decisores llevarles, digamos, el esquema para que ellos puedan intervenir, ¿no? Entonces, está en un proceso, digamos, progresivo de capacitación, pero necesitamos tener un ente también de mayor nivel y capacitar a esos recursos humanos de diferentes disciplinas, ¿no? Porque creo que no se debe sesgar solo a una disciplina, que tengan interés en esta parte, ¿no?, de la seguridad alimentaria y la parte nutricional. Esto nos conlleva a que pueda intervenirse de una mejor forma hacia la sociedad, ¿no? Pero a veces en cargos que tienen que ver con especialistas están personas que no son especialistas, y eso retrasa. O sea, yo le digo que no le dé trabajo, ¿no? Le debe dar trabajo, pero en lo que le corresponde, en lo que domina. Entonces, pero si ya no, el especialista no está en su lugar, entonces el impacto no va a ser el mismo. Por más bueno que se diga, no va a ser el mismo. Entonces, tenemos que mejorar eso. El mérito y la especialidad debe ser superado para que puedan hacer una mejor intervención. Ahora, dentro de lo que son las organizaciones sociales, en ese escenario, también hay líderes sociales que de alguna manera son buenos aliados para tener un buen impacto, en este caso las intervenciones alimentarias y nutricionales, que también las capacitaciones deberían estar dirigidas a estos líderes sociales que nos permitan ayudar, ¿no?, a ese nivel, en ese nivel de la organización social. Y que alguna vez se empezó, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, tuvo una estrategia ya en el año 1989 y que la doctora Matías tuvo que liderar, ¿no?, el primer Día Mundial de la Alimentación. Ella le recuerdo mucho porque ella era la encargada, yo era director de Cooperación Internacional y tenías que coordinar con la doctora, por eso yo lo conocí. Y ahí liderar este Día Mundial de la Alimentación. Y si fue el primer Día Mundial de la Alimentación que apoyaba a FAO, que lo hizo la doctora y fue muy reconocido, ¿no?, su capacidad de organización y todo, que se hizo en la Concha Acústica de Campo Marte, ¿no?, con el Club de Madres, y se fomentaba esto indirectamente, aparte de las preparaciones que se hacían, se fomentaba ese vínculo educativo, ¿no?, en situ, de saber cuál es lo mejor nutricional. Se premiaba el mejor plato, se premiaba la mejor preparación, se premiaba la higiene y manipulación también del alimento, que es muy importante y clave, y más ahora también con esto del aumento de la temperatura de 5 grados, ¿no?, que está aumentando la temperatura. De hecho, que vamos a esperar que haya mayor contaminación, porque ese es el rango de las bacterias donde se multiplican exponencialmente, ¿no? Entonces tenemos que tener todos esos parámetros, tenemos que tener en cuenta para poder intervenir
y contrarrestar el problema se nos puede venir, ¿no? Un problema de contaminación microbiana en base a los alimentos. Entonces, esta organización, como ven, es una organización que tenemos que tener varios escenarios y tenemos que hacer planificar acciones de intervención, ¿no? Por eso que es muy trascendental el apoyo de los municipios, ¿no? Los municipios, los establecimientos de salud y los colegios y escuelas que tienen que estar preparados para poder intervenir en esta fase que tenemos de emergencia, ¿no? Con esto del fenómeno del Niño. Y yo creo que si bien el tiempo es corto, sí estamos a tiempo de poder realizar un plan, ¿no? Aterrizado que nos permita disminuir este problema que vamos a tener en la población, porque el problema sí ya existe y que ya nos ha confirmado los organismos que tienen que ver con la parte del clima. Pero en conclusión, yo sugeriría, digamos, a los gobernantes, ¿no? A las personas que ya van a tener los cargos, que le pongan un poco más interés a este tema y con mucha satisfacción van a ver que va a mejorar y la gente se va a sentir mejor, porque lo que queremos es que la gente no se sienta mal, no se sienta en inseguridad alimentaria, ¿no? Como yo les decía, en esta encuesta que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ahí se mide la inseguridad alimentaria y básicamente se mide con 8 preguntas, que es solamente dicotómicas, sí o no, y esto ya tenemos un mapa, ¿no? Y lo han hecho a través de la encuesta ENAJO, que es una encuesta que hacen ellos rutinariamente, anualmente, con diferencia departamental, con diferencia por ámbitos, ¿no? Rural, urbano, y ya tenemos, digamos, un sensor, como un termómetro que nos dice, ¿no? Por acá está el camino, por acá está el problema, ¿no? Entonces ya se tiene claro. Ahora hay que intervenir a eso. ¿Y eso a qué le va a servir al Perú ese indicador que ya lo han puesto para que sea anual ese indicador y lo puedan medir con esta encuesta? Y eso va a servir también como un indicador para del desarrollo sostenible, ¿no? El indicador de desarrollo sostenible para Perú. Y FAO lo está tomando también para que todos los países se puedan comparar cómo están yendo en este indicador de inseguridad alimentaria, ¿no? Entonces es un instrumento, una herramienta que nos va a poder permitir también a las autoridades intervenir sobre esa parte de las prevenciones que tiene que haber en su sociedad, ¿no? Entonces, ahora, por eso un tema importante, si hablamos del punto de vista de la salud, es la higiene y manipulación de alimentos. Entonces, higiene y manipulación de alimentos es un paso trascendental en esta etapa, porque queremos que las personas, las familias, los niños, las madres, los adultos mayores no se enfermen, o sea, no vengan con diarreas, con infecciones, con eso, y la higiene y manipulación va a ser trascendental con este problema que nos están viendo con el cambio climático. Sí, es importantísimo todo eso en torno de la campaña que tenemos que desarrollar más en nuestra sociedad, que estamos llenos de emprendedores dentro de la informalidad económica que nos rodea institucional, que vemos pues en diferentes espacios, esquinas, una suerte de dación de alimentos para llevar, digamos, con mayor accesibilidad a la población, pero que habría que tener un rango de supervisión de parte de la localidad, de la presencia que tiene el gobierno a ese nivel, el gobierno local, de poder estar al tanto, ¿no? Está bien que sean informales, pero tenemos la obligación y esa perentoriedad de la supervisión, sobre todo en ese rango que estás hablando de aumento de temperatura y donde se va a ver pues mayor riesgo, porque se activan los gérmenes y lógicamente hay una variedad de rangos de patología que son diversos y que muchas veces son muestras difíciles de controlar. Elsa, ¿algún comentario al respecto, por favor, antes de seguir? Sí, en realidad nosotros tenemos muchos factores en contra, ¿no? En el tema de la seguridad alimentaria, y creo que también la FAO ha hecho una apreciación sobre cuánto se debería incrementar para monetariamente en el tema para garantizar el acceso a una canasta básica familiar, sí, más o menos 200 soles. Pero, por ejemplo, los sueldos que se ganan, por eso es que para nosotros la informalidad es un problema muy grande, tanto para la adquisición, el acceso a los alimentos, como dices, en
la posibilidad de contaminarse, ¿no? Porque están en la calle todo el día, el informal, y no tienen pues la garantía de una higiene adecuada. Entonces creemos que es importante tomar algunos aspectos que se tienen que enfocar. ¿De qué manera pensamos? Porque ya lo han hecho los analistas, ¿no? ¿Por qué estamos entrando en la inseguridad? Porque no hay acceso a los alimentos, no hay disponibilidad económica. Que no es el problema nuestro, dicen, la disponibilidad de alimentos, sino el acceso. No me alcanza el dinero para adquirir la canasta básica, que está en 1.800, algo así, ¿no? La canasta básica familiar para 4 personas. Entonces, nosotros pensamos que si el sueldo mínimo es 1.100 y pico, 1.130, 1.135, no le va a alcanzar. El INEI ya dice que pues 2 millones de personas viven con 250 soles para alimentos. Es decir, estamos entrando a una inseguridad progresivamente, y eso es lo que tenemos que evitar, porque ya la gente o está comiendo menos o deja de comer algunos días de la semana, ¿no? O por último, la calidad de los alimentos no contiene los productos necesarios para aportar una alimentación saludable. Y esos son factores que nosotros tenemos que entender cuando diseñamos las políticas. ¿Cuáles son los factores que agravan nuestra situación acá? No es lo mismo la zona urbana que la zona rural, aunque las brechas se han acortado, dicen también los informes, se han acortado las brechas entre lo urbano y lo rural, pero sigue siendo más en la selva rural, en la sierra, en la zona sur. Lo que estamos viendo y cómo ha progresado desde el año 19-20 a la fecha, cómo se están incorporando más departamentos a la inseguridad alimentaria. Entonces, hay un componente, como también lo ha dicho Pepe, que es muy importante, que es la educación. Y yo, por ejemplo, creo que es importante la capacitación de los profesionales. Asistí a una campaña American Chota, he ido en 2 ocasiones. ¿Y cuál es la recomendación? Que coma hígado de pollo el niño de 6 meses todos los días. Entonces, esa falta de diversidad, esa falta de creatividad de formular una dieta agradable a los niños, pues hace que el niño deje de comer también. Entonces, el tema es que se tiene que adaptar en cada región, con los productos locales, la formulación también de las dietas, para que los niños empiecen en su lactancia, o sea, sus primeros alimentos, en los primeros meses, a tener el gusto, a degustar todos los productos, porque después ya no comen. Los niños tienen etapas. En el primer año comen todo lo que le das. Tú lo haces con todo lo que le das. Pero ya a partir de los 2 años, el niño, por jugar, por distraerse, ya es selectivo. Hasta los 3 años. Entonces la mamá se preocupa porque no come, y poco a poco se va introduciendo la desnutrición, a la anemia. Porque no, ya déjalo de comer, ya comió poquito, no importa, ya más tarde le damos, no le da, tiene que tomar leche, toma leche, es decir, y empieza a ingresar en un proceso que es irreversible en muchos casos. Sí. Entonces es importante esto que nos ha dicho Pepe sobre cómo estamos entrando nosotros en este proceso si no se toma una decisión. Las políticas públicas tienen que tener la fortaleza de la decisión política del gobernante. Si no, no se hace. Hay que ponerlo en el tapete y hay que participar con una conducción, con un liderazgo, con una rectoría del sector. Porque a la larga todo va al sector salud. La desnutrición, las enfermedades, una mala alimentación, que está liderando todo esto el Ministerio de Agricultura y Riego, ¿no? Pero a la larga, quien dice cómo está yendo todo es el Ministerio de Salud. Entonces hay que definir bien las condiciones y las posiciones en las cuales tiene que estar
yo estoy convencida que tiene que haber una entidad grande que lidere, dependiente de la PCM, para que se tomen decisiones, se reorienten también los presupuestos y se supervise. Cada sector tiene que supervisar, ¿no? La ejecución. El control. Factor importante dentro de este desarrollo. El tiempo nos es siempre un poco esquivo. Ya tenemos bastantes minutos conversando y gracias a la paciencia de nuestro ponente muy interesante, y todo lo que está versando, quisiéramos, antes de concluir, por favor, José Ramón, un comentario tuyo sobre el componente geográfico que nos rodea. Nuestra frontera marítima es la más extensa. Sabemos que lógicamente con este peligro del niño grande van a haber sumas alteraciones ahí, pero quizás el comentario de tu voz experta, de tu capacidad profesional al respecto, no solamente de lo que puede darnos el mar, sino todo el componente fluvial y lacustre que tenemos y en donde está mucha riqueza alimentaria y que podríamos nosotros exhortar y reflexionar lógicamente para la adecuada alimentación y orientar a la población hacia ella. Por favor, Claro, en la parte de digamos, las oportunidades que tenemos en nuestro país son bastante grandes, ¿no? En el sentido, y más por las propiedades que tenemos, una costa amplia, un mar de grao, en donde hay cantidad de especies marinas, ¿no? Y que es, digamos, lo que hablamos al comienzo de la disponibilidad de alimentos. Aparte tenemos lagos, lagunas, ríos, ¿no? Donde podemos tener también la piscicultura. Todo esto nos trae como consecuencia lo que necesitamos, o sea, alimentos con alto valor biológico, ¿no? Que nos permita cubrir los requerimientos nutricionales, en este sentido los aminoácidos que tanto los necesitamos, que estén completos en los alimentos para tener un mejor crecimiento, desarrollo de los niños, una mejor protección también en el adulto mayor, porque se le recomienda que consuma proteínas, ¿no? Yo tengo una tía de 92 años y siempre le recuerdo: come tus proteínas, tía, come tus proteínas. Entonces, ¿por qué? Porque siempre las proteínas es la base también en la parte de fisiología humana, son los vehículos, los transportadores en el organismo humano, no se transporta solo, o sea, siempre tiene que haber enlaces de proteínas, ¿no? Para poder transportar. Entonces, si no le damos una buena calidad de proteína, va a estar débil ese organismo humano, ¿no? Entonces, nosotros en San Marcos, cuando hice la maestría y tuvimos la suerte de tener convenio con la OEA y nos trajeron también doctores en fisiología humana, todo, ¿no? Internacionales, hicimos prácticas en laboratorio también con ratas y esto, y viendo, digamos, en laboratorio, viendo cómo mejoraba el hígado, las enzimas del hígado, dándole proteína. Y podemos, algunas de las conclusiones de estos estudios, pudimos ver de que de alguna manera, ¿no? Bastaba con 2 gramos de proteína de pescado que le dábamos eso, enormemente el valor biológico de esa dieta aumentaba, ¿no? Entonces también es un poco decirle a la población en general que no es la necesidad de comer grandes cantidades, sino también cantidades que puedan para los niños especialmente, ¿no? Cantidades que les permita de alguna manera elevar esa dieta que le están dando, ¿no? Si bien no es una dieta muy variante por las circunstancias económicas y todo, pero que tenga una proteína de alta calidad biológica le va a permitir mejorar su dieta enormemente, ¿no? Entonces va a poder responder. Pero yo creo que el Perú es un país rico no solo en minerales, sino también en la producción de alimentos. Y yo creo que debemos tender a fomentar, digamos, la producción de proteínas baratas, ¿no? Proteína animal barata, que en tenemos, como sabemos, también de la piscicultura, los peces, pero también tenemos de los cuyes, ¿no? Tenemos las ovejitas, tenemos diferentes animalitos, las gallinas, ¿no? Entonces, todas esas tecnologías están a la mano y ya se han desarrollado, y lo que nos interesa es fomentar, como ahora sabemos en estos milenios, el marketing y todo eso, hay que aprovecharlo también en lo que es la seguridad alimentaria, ¿no? Y fomentar esta producción, ¿no? Esta producción de alimentos de proteínas locales, que les dé una oportunidad a un niño, ¿no? A un adolescente de consumir
proteínas de centro de cuy, a veces también tenemos proteínas de charqui, de llama, ¿no? En el antiguo Perú tenía su charqui y era como si tuvieran ahí un grupo de vitaminas y nutrientes listos, ¿no? Para poder consumir, porque al estar desecado está concentrado en nutrientes, ¿no? Estar seco está concentrado. Entonces, esas tecnologías también, digamos, ancestrales que tenemos de que se secaban los alimentos proteicos anteriormente, eso es bastante útil porque concentra los micronutrientes ahí, concentra el zinc, el magnesio, los diferentes micronutrientes que le va a servir para su nutrición, ¿no? Entonces va de la mano la parte de la ciencia con la parte de la producción y la disponibilidad. Entonces por eso siempre yo recomiendo que siempre debe haber especialistas, ¿no? En diferentes niveles. Para que entonces cualquiera tenga a la mano al especialista y le pregunte, ¿qué puedo hacer con esto, lo otro? ¿Qué te parece esto? Sí, ya. Y la decisión política de esa persona que tiene ese cargo va a definir en ese momento. Entonces va a definir por algo científico, algo que va a ser útil para su sociedad. Y como le decía, por ejemplo, ese peruano que hizo esas galletas, va a servir, ¿no? Ese peruano que ha hecho, y vamos a apoyar a un peruano, y también va a servir para que la población salga adelante, ¿no? Tenga un mejor conocimiento, un mejor potencial de sus órganos, porque si es niño con anemia y todo, ya está disminuido sus órganos, porque ya no llega el oxígeno, no llegan los nutrientes en forma adecuada a sus órganos. Entonces tenemos que preocuparnos de eso, que es sumamente importante en las políticas públicas de nuestro país, ¿no? Sí, gracias José Ramón, sinceramente muy agradecidos nosotros con tu presencia, con la voluntad que manifiestas y las capacidades y el conocimiento que nos han ilustrado mucho. El diploma que vamos a entregarte ahora, que es reconocimiento otorgado a José Ramón Sánchez Abanto por esta ponencia en seguridad alimentaria y nutricional, agradeciendo esta participación en donde firma casualmente nuestro secretario de organización, Luis Fernando Lindo Moscoso, con el que habla y que te lo entregamos en este momento. Y casualmente, como corolario, quisiera pedirle y solicitarle al compañero Lindo sus palabras siempre acertadas en este marco de la 33ª jornada de los coloquios en salud. Por favor, Luis Fernando. Muchas gracias, Fernando. Pero agradecer a José Ramón, antes que empezara a hacer, digamos, las últimas palabras de la tarde, de la noche ya, este resumen ejecutivo que nos has presentado. Nos ha dado riquísima información que nos crea conocimiento, y el conocimiento nos va a permitir tomar mejores decisiones para manejar mejor la dignidad de vida del ser humano, porque ese es el orden que tenemos claro, los que estamos presentes. Todo lo que nos has dicho va en ese camino, en esa finalidad, mejorar la vida del ser humano. Has mencionado espacio territorial, has mencionado decisiones de gobierno, has mencionado posibilidades y también el gran futuro que nos queda, pero también hay problemas que se acercan, no solamente con el tema del niño costero, del niño terrible que tenemos periódicamente, sino nuestra falta de educación. La educación en una vida digna, y va por ahí, como decía el cita, la falta de manejo adecuado de nuestros especialistas o instructores en la vida del día a día. Los maestros desde la escuela deben preocuparse de inculcar a los niños para que cuando sean ellos adolescentes y ya mayores, enseñen a su vez a la siguiente generación vivir correctamente. Yo creo que este tema debería ser política de Estado, llevarle ese nivel. Esto debe ser política de Estado, la seguridad alimentaria debe ser política de Estado, no solamente debe ser programa ni llevarlo a un manejo de centro, no debe ser potenciado totalmente. Recuerdo una conversación en alguna oportunidad por mi preocupación de hace algunos años o décadas atrás de mejorar la nutrición de las gestantes, y me acerqué al Senam justamente a preguntar cómo poder mejorar el contenido de las latas de conserva de pescado. Sí.
¿no? Y la respuesta fue entregada en 2 días, porque el público objetivo eran las madres gestantes, ¿no? La respuesta fue rápida, no hay necesidad de agregarle nada, tiene todo. Lo que hay que asegurar es que la consuma, ¿no? La consuman quienes se están recibiendo por donación, por programas del Estado en ese momento. Yo creo que sí, hay que mejorar, y hay que mejorar en muchas líneas, pero básicamente cuando habló Elsa de entes rectores, salud debe ser un ente rector que debe orientar incluso la línea de educación que debe imponerse y debe manejarse desde las escuelas, desde la infancia, ¿no? Hasta el nivel universitario y superior. Por ahí va. Y cuando hablaste al final de agricultura que maneja, no sé, el tema de riego, que producción, que esto y lo otro. Sí, pero ¿con qué finalidad? La finalidad debe ser alimentar correctamente, de forma oportuna y adecuada, al ser humano, no al lucro de la cadena productiva, entre comillas, que conlleva lo que va desde el fertilizante y la semilla hasta la mesa finalmente, ¿no? Porque ya pasó muchas etapas, muchos pasos, de los cuales ha ganado 5%, 15%, 10%, 30%, cuando compras tú en un autoservicio local, ¿no? Llegas con esa sobrecarga y encontramos productos las que hay de producción nacional. Pondré como ejemplo pues uno que me agrada muchísimo, el pimiento, ¿no? El pimiento rojo verde está en 12 soles en este momento en mercados y en autoservicios por igual, cuando era en época de que estaba caro, hace 2 años más o menos atrás, fuera de estación 4 soles, 4.50. Cuando hay producción bajaba a 2 soles, que era un precio, su precio estándar, igual con el brócoli. Ahora ya, sin justificación alguna, ha escalado 3 veces, ¿no? El costo de aquella época. Yo creo que hay una mala logística, indudablemente, lo digo como profesional de la línea, que hay una mala logística, hay una cadena que está fallando, no hay planificación, realmente el Ministerio de Agricultura no está planificando, siempre hay exceso de cultivo de papa y se pierde la producción de papa cuando podríamos estar transformándola para crear reservas y entregar como programas alimenticios en lugar de estar importando triguito para hacer harina, ¿no? Y darle trabajo a las molineras o trabajo a las grandes fábricas que están transformándolo en harina, harina, el trigo en harina y la harina en fideos, que nos cambiaron, gobiernos anteriores nos cambiaron la costumbre alimenticia, ¿no? Antes era un plato, era común ver papa o yuca acompañando el guiso, las carnes, ¿no? O una menestra por ahí, pero no, ahora el arroz es infaltable, nos ha metido en el chip mental de que el arroz tiene que estar en el plato peruano y la papa se ha retirado. Entonces ese tipo de cosas hay que corregirlas. Donde tenemos potencia hay que aprovecharla. Y tenemos tanta riqueza que podemos hasta compartir con el mundo al que le falta, porque no tiene las condiciones. Fernando habló de África. Sí, pues África tiene zonas en que hay una desnutrición y anemia, carambas, endémica, terrible, ¿no? Programas de las Naciones Unidas están constantemente apoyando. Las Naciones Unidas invierte millones de dólares en comprar producción agrícola a otros países y por supuesto los amigos del poder económico mundial son los que proveen, ¿no? Porque, y te lo digo en sencillo, hace unos años atrás contacté con algunos productores de papa y estábamos en condición de donar a las Naciones Unidas aquí en Perú, entregarles centenares de toneladas de papa. No fue aceptado. Así es. Así de simple. Donarles. No aceptar. No, gracias. La vacuna de estamos con otra línea de trabajo. Estamos con Perú. No aceptando donación de nuestros excedentes agrícolas, que podríamos haber refrigerado, que podríamos haber procesado, no haber sacado almidón o flakes, en fin, lo que fuere en papa. Darles ese proceso. No, gracias. Entonces,
vemos que hay pues poderes de muy alto nivel mundial que impiden que la población se alimente adecuadamente en sus territorios, no creando siempre la dependencia. Yo creo que hay que elevar nuestro problema de seguridad alimentaria a un nivel realmente de política de Estado, no solamente como acciones de gestión del sector público, ¿no? En algunas cosas, a veces spots, ¿no? Hay que hacer una cosa permanente, y salud tiene que ser no solamente normativo, tiene que intervenir. Recuerdo que hace muchos años atrás, salud era quien entregaba el vaso de leche en los colegios estatales. Claro, el programa de... Pero estamos hablando de los años 50, ¿no? De los finales de los 50 ya comprado, ¿no? En los 50. Sí, ¿no? Entonces, recuerdo que había eso, y se recibía leche neozelandesa, holandesa en polvo, y se convertía y se compartía con los niños, ¿no? Así es. Los comedores del ministerio, no sé comedores cómo. nacionales. Sí. ¿Cómo quedó? Es otro tema que podemos discutir también. ¿Cómo quedó eso? Sería tal vez, Fernando, sugerencia de manejar esas ideas No, sí. de esos programas puntuales, ¿no? No, muy bien. Bueno, José Ramón, un hombre muy castizo, como el Fernando, o Fernando, ¿verdad? O los dos. Fernando Mauricio. Así que gozamos nosotros nos toca algo del triunfo de España. No, De la Copa. Nos llega con la alegría del triunfo de España, que ganó como equipo, Claro. ¿no? A diferencia de otros que solamente están en torno a personajes. España ganó como equipo. Bueno, con la alegría del triunfo. Muchas gracias, José Ramón, muchas gracias. Gracias. El partido del momento tuyo. Gracias, Fernando. Tú siempre con comentario acertado. Por favor, siempre poniendo el colorario en nuestras jornadas. Muchas gracias por esa apertura de Miraflores para todos nosotros. Muchas gracias, José Ramón, que ya ha lanzado la palestra ahorita en nuestro secretario de organización. Pronto estaremos nuevamente en esta misma palestra comentando sobre una serie de aspectos que quedan y son importantísimos, más con el niño que te viene. Gracias, Elsa María. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth, nuestra querida productora que también permanece en off. Gracias, Miraflores. Y hoy día un saludo especial a mi padre allá en el cielo, en su centenario, hoy día 30 de julio. 100 años hubiera cumplido, papá. Gracias por todo. Claro, Buenas noches. Aplausos por él. Buenas noches.